Como lo anunciamos y como es tema recurrente en nuestras últimas semanas, la pandemia otra vez nos vuelve a poner en foco. Por eso recibimos al doctor Luis Cámara. Él es médico clínico, expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina. Doctor, gracias por dedicarnos su tiempo. La verdad que se lo valoramos mucho. Buenos días. Buenos días, no, gracias a ustedes por llamar. ¿En qué puedo ayudar? Y bueno, ya con solo en este naufragio de infodemia, ya que tener una palabra autorizada como usted, créame que hace mucho. Recibimos también a Walter Brown, nuestro querido compañero de cada martes, jefe de redacción del Cronista. Walter, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Bien, bien. Bueno, bien es una forma de decir, ¿no? No estamos en un buen momento y es bueno poder hablar con un especialista, con el doctor, para que nos aclare un poco algunas dudas, que nos ayude un poco a entender el momento que estamos pasando, la situación delicada que atraviesa la Argentina en función del COVID y la pandemia. Estimado Luis, la primera Sí. pregunta y al grano es, ¿la pandemia no pasó? ¿Estamos realmente, como dicen las autoridades sanitarias, a lo mejor en un pico incluso más alto que lo peor del primero? No, sí, el pico del primero lo pasamos, pero le sacamos varios cuerpos. Estamos en casi 30.000 casos y hemos estado la otra vez en 18.000. Y si hiciésemos un pequeño ajuste a una positividad del 25%, te digo que en la en la segunda semana de abril y algunos días eventualmente de la semana que pasó, la tercera de abril, hemos pasado los 30.000 contagios fáciles. O sea, estamos un poco como dijo la doctora Bisotti, ¿no? En el momento más importante, más grosero, más duro, catastrófico, dijo ella en un momento dado, de la pandemia. Yo no le pondría un adjetivo tan tremendo, pero muy preocupante estos números. Por otro lado, va a durar poco, eso es lo bueno. ¿Por qué, doctor? Porque los ascensos rápidos en las epidemias tienden a descender en forma rápida. No es una epidemia como la del 2020, el año pasado, que duró mucho tiempo, porque fue ascendiendo lentamente y el descenso fue mucho más lento. Este tiene, por su propio comportamiento del virus, que no sabemos por qué explota súbitamente y también regresa, no a la misma velocidad con la cual sube, lamentablemente, pero regresa con bastante velocidad. Con el cual creo que esta semana es la peor semana o la que pasó en el punto de vista de casos, pero al ser muchos se van a llenar las salas de internación y sobre todo las salas de terapia intensiva, y ese va a ser un gran padecimiento en los últimos días de abril y los primeros 15 días de mayo. Y después, de acuerdo al comportamiento de la sociedad, veremos si el descenso es rápido o el descenso es lento o se genera una meseta. La meseta es la peor situación, obviamente. Lo traicionó el subconsciente, doctor, pero tenía razón. En el 2001 también hubo una pandemia, pero de las otras. Cierto, sí, Walter. Sí, las que golpeaban el bolsillo, ¿no? Pero en este caso, justamente... Contra los que no hay, parece no haber vacuna también, Walter. Exactamente. Bueno, en este caso ha sido uno de los temas, ¿no?, de debate, el bolsillo, en el medio de la crisis de salud que está atravesando el mundo entero, ¿no? Pero en función de eso le pregunto, doctor, y sobre las estadísticas que estaba dando recién, si es necesario avanzar en un nuevo plan de restricciones un poco más profundas que las que se han aplicado en las últimas semanas para poder evitar ese colapso del sistema de unidades de terapia intensiva, sobre todo, ¿no?, que es lo que más nos preocupa. Sí, yo creo que hay que ajustar más probablemente los controles, no avanzar mucho más. Lo que sí te diría es sostener la no presencialidad, digamos, de la escuela en este momento en el territorio de Lamba. Es un tema, digamos, que ha generado mucho conflicto y que genera y generará mucho conflicto político, pero en este momento colocarle más circulación de gente sería muy peligroso. Así como te diría, me gustaría a lo mejor no progresar más en las restricciones, ¿no? Como se ha dicho que habría que volver a una fase 1. Por otro lado, ahora, fuera de lo que yo te digo, un análisis así totalmente desprovisto de la historia que hemos tenido con esta pandemia. Si alguien mira los números, tú se lo das a cualquier sanitarista, los números que nosotros tenemos esta semana son números de cuarentena estricta, ¿queda claro? Son números de cuarentena estricta, porque la alta tasa de pacientes que han fallecido, la velocidad de ocupación de los cuidados intensivos y el número de casos, la indicación, por así decirlo, es cuarentena estricta. Nosotros decidimos transitar, y el gobierno transitar esto, con restricciones moderadas, austeras, te diría yo,
y dependiendo mucho del comportamiento de la gente, donde se sacrifica un poco todo lo que es el divertimento y se mantiene lo demás. Esa es una apuesta, digamos, parecida a la apuesta de Suecia, digamos, oportunamente, que a mí me parece una apuesta para hacer, pero dependemos mucho del comportamiento de la gente. Cuando la gente se relaje un poquito, no use el barbijo, que es prioritario, en mi óptica tendría que ser casi obligatorio, y no cumplas con todas esas normas de no juntarse y hacer esas fiestas, las reuniones, la posibilidad que sea una verdadera catástrofe sanitaria es real, digamos. En este momento estamos con unos resultados ligeramente positivos, pero como bien dicen algunos proyectistas, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos va a ser muy dramática y probablemente que lleguemos a una especie de saturación real. Te vuelvo a decir, los últimos días de este mes y los primeros 15, 20 días de mayo. Después se va como apagando todo con bastante velocidad en junio y es posible que en julio estemos muy tranquilos del coronavirus. No estoy hablando de otros virus y situaciones que pueden llegar a aparecer en el invierno, ¿no? Doctor, a propósito del índice de ocupación Sí. de las terapias intensivas, es bueno insistir sobre esto porque están los que creen que Sí. este es un problema siempre de otros, que les pasa a otros. Pero la ocupación de terapias intensivas, la saturación de ese sistema, habla que, corríjame usted, que es el que sabe, un embarazo que se complica, un accidente de tránsito, un accidente doméstico, un accidente cerebrovascular, cualquier coyuntura médica que implique gravedad, no va a tener dónde atenderse. O sea, no solamente el de COVID no se va a atender si necesita un respirador. Si yo me caigo por la escalera y me rompo la cabeza en 4 pedazos, no voy a tener a dónde ir. ¿Es Bueno, así? ese es el problema porque, digamos, hay como una cierta prioridad, de hecho se han cerrado muchas cirugías programadas, se están cerrando consultorios, se está tratando de no generar demanda por parte de las patologías convencionales, tal cual tú has dicho, pero todo lo que es muy agudo, no convencional, va a impactar en terapia intensiva y la posibilidad de que se quede sin atender o su atención no cumpla con estándares de calidad es muy alta. Y la otra cosa que puede ocurrir, que es lo que uno más teme, que son esas escenas que uno ha visto en otros países de Latinoamérica, sobre todo, es la puja por el oxígeno, porque en este mes y medio vamos a consumir oxígeno como a lo mejor se consumió en un año, ¿me entiendes? Y en todas las ciudades de la Argentina, hasta en los pueblos, hay pacientes con coronavirus. Y vamos todo en forma simultánea. No fue como el año pasado estirado en el tiempo, que era, digamos, no terminaba más, pero nos dio tiempo, cada localidad se iba acomodando. Acá, digamos, entramos en una hoguera todo junto, es un volcán todo junto que se va a apagar, afortunadamente también casi todo junto. Pero en el momento que estamos en plena erupción te quedas sin lugar. Ese es un temor claro y concreto que ya se está viendo, que hay cierta dificultad en el oxígeno, que uno llama y no consigue el tubo, y bueno, finalmente se consigue, pero hay que estar dando vuelta 2 o 3 horas, las ambulancias que ya empiezan a dar vuelta y no pueden depositar un paciente, las guardias que se transforman en unidades de cuidados intensivos, eso muchos amigos míos, directores de hospitales lo están haciendo, salas de clínica médica que se transforman en cuidados intermedios, está pasando, porque esta epidemia tiene además un pequeño problema. Esto, digamos, el que está en un hospital lo puede entender un poco más, mejor. Yo si te lo explico, no, a lo mejor resulta un poco difícil. El año pasado, de 10 pacientes que se internaban, básicamente había 2 servicios que recibían los pacientes. Clínica médica, del cual yo de alguna manera represento, los clínicos veíamos el 80% de los pacientes, el 90%, y de 10 pacientes, 2 iban a terapia. Enseguida se complicaba, iban a terapia, ¿no? Está bien. Hoy, en realidad, los pacientes vienen como más graves, no aparece tanto el paciente con enfermedades relativamente moderadas que necesita internarse. Entonces, de 10 pacientes hoy que se internan, 4 están en terapia intensiva. No hay tanta ocupación de las camas que manejamos los clínicos, de las camas comunes. Ahí no hay saturación, ahí hay espacios. Donde no hay espacios en las unidades de cuidado intensivo, pese a que se han aumentado en el año pasado, este año, una buena cantidad de números de terapias intensivas y de colocar respiradores fuera de los ambientes físicos donde típicamente una terapia intensiva, en la guardia, en unidades de salas específicas que se hizo para respiradores u otras técnicas con oxigenoterapia, toda una reingeniería espacial que han hecho los hospitales en este lapso. Pero el consumo que están teniendo estos pacientes más jóvenes, que uno realmente hace lo imposible para que vivan, también importa mucho.
Por ejemplo, en términos claros, te lo puedo poner de esta manera. A lo mejor si viene un anciano de 90 años que ya está con demencia, que vino de un geriátrico y necesita cuidados respiratorios, desde el punto de vista, uno conversa con la familia y se acuerda que ese paciente a lo mejor no hay que progresar, ¿me entiendes? Porque, digamos, Sí, lo es el entiendo. final de vida, está demente, es el final de vida. O sea, eso es así, digamos. Eso yo estuve en el hospital, uno eso lo acuerda con la familia, porque digamos, ¿qué es lo que va a recuperar? Alguien que va a terminar peor y vuelve al geriátrico ya desconectado del medio. Eso ocurrió mucho el año pasado. Este año no, vino una persona de 45 años y vos haces lo imposible Claro. para que se salve. Te matás y no podés tolerar ver lo mal que le está faltando al aire. Entonces, ahí tenés más ocupación de terapia intensiva y además, como son personas más jóvenes, con más, ¿cómo te podría decir? Con una estructura que el resto de los órganos no le fallan, son pacientes que uno los tiene en terapia intensiva mucho tiempo y los pelea y finalmente algunos salen y otros lamentablemente fallecen. Estos pacientes ancianos que yo te digo tienen poca reserva funcional, eso, digamos, en 2 o 3 días sí, va a salir o no sale, no sé si me entiendes. Entonces ocupan menos cama de terapia intensiva. Este fenómeno que duran más tiempo los pacientes jóvenes ocupando cama en terapia intensiva también te satura el sistema, ¿me entiendes? Te lo satura con más facilidad. Sí. Walter. Sí, al respecto, doctor, hemos escuchado y vemos en las noticias siempre que se sostiene, bueno, estamos en un momento de casi colapso de la capacidad de las unidades de terapia intensiva, se van sumando más camas, pero se habla poco del tema de los profesionales, ¿no? Porque están haciendo un esfuerzo denodado todos aquellos que están trabajando en el frente sanitario, pero la pregunta es, ¿hay más especialistas como para ampliar la capacidad de cantidad de camas de terapia intensiva y que puedan ser atendidas por esos especialistas? ¿O también tenemos un déficit en esa materia y estamos llegando a un límite desde ese punto de vista humano? En ese punto tenés razón, porque no hay tantos especialistas en la vía aérea. Por ejemplo, si vos me llamabas a mí cuando yo estaba en mis primeros años de médico, yo te podía manejar un respirador y eso. Hoy no puedo hacerlo, ¿me entiendes? Porque lo dejé de hacer hace muchos años. Ya hacíamos guardia en terapia intensiva, los clínicos. Después, por unas cuestiones políticas, de las terapias, la sociedad de terapia intensiva que digan que solamente los que estén ahí sean solamente terapistas, entonces se generó un déficit histórico de recurso humano para estas situaciones muy críticas. Y ahora hace falta ese recurso humano. Ahora hace falta, entonces yo creo que habrá, cuando termina esto, habrá que hablar con esas sociedades y decir, mira, todos podemos manejar un respirador, tenemos que tener la capacidad y tener el entrenamiento, porque cuando viene una crisis muy grande, te quedas sin recurso humano. Pero no es tanto el recurso médico que está fallando, que faltando, sino es el recurso de enfermería y de kinesiología, que es fundamental para las unidades de cuidados intensivos. Ahí estamos tal vez con más déficit. Entonces, a lo mejor podemos abrir una sala, pero no tenemos capital humano, digamos, ¿entendés? Para tratar esos pacientes, porque la velocidad que vino la ola no te permitió entrenar a mucha gente que ya se entrenó, pero no te permite entrenar. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho en muchos sanatorios? Mucha gente que hace unidad coronaria, los cardiólogos son terapistas cardiológicos, pero tienen muchas experteces muy similares a las que tiene la gente de terapia intensiva. Muchos de esos cardiólogos pueden manejar pacientes de unidades con COVID. Los anestesistas, por ejemplo, pueden manejar pacientes, y eso se ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Pongámosle, se ha hecho, por ejemplo, en mi hospital, se ha puesto a lo mejor traumatólogos o de otras especialidades para ver al paciente simple y el que está más calificado ve el paciente más complejo. Esa es toda una ingeniería y una gestión hospitalaria que han hecho los directores y los jefes de servicio en este momento. Pero bien lo que tú dices, la capacidad humana, en este momento, el recurso humano para abrir mucho más salas está faltando. Eso es cierto. Doctor, y la última ya para no comprometerlo más y Sí, porque se sí. nos termina el programa, todo esto que usted está diciendo, corríjame si no, habla primero de lo importante que fue ganar tiempo para que estas estructuras, aún exigidas al máximo, materiales y humanas de los centros de salud, estén dando respuesta. Y la otra que a mí más me preocupa más es que acá no hay distinción entre yo lo puedo pagar y yo no lo puedo pagar. Me parece que es una crisis que si bien apremia más a la gente de menores recursos, está en cierta medida horizontal. Quiero decir, tampoco vamos a encontrar cama en el sector privado para aquel que diga, bueno, a mí no me preocupa, pues yo tengo mi obra, mi prepaga y yo de última me voy a mi hospital. No, eso está pasando, sí. De hecho, lo podemos estar viendo.
un muy reconocido, digamos, gerente de un sistema prepago aparece por todos los canales diciendo estamos en un colapso, hagamos algo, así que no hace falta que yo te diga eso. O sea, el sistema privado a veces es más sensible cuando uno ve estas situaciones, ¿no? Uno enseguida percibe, ve la respuesta en la epidemia, es el primero que está anunciando la situación. Y obviamente el sistema entró en un punto dado de cuasi saturación, que va a haber unos días muy difíciles, te digo, las próximas, esta semana y las otras 2 o 3 que vienen, van a ser para estar muy agarrado a la silla, tensar, no enloquecerse, no estar al 100%, ni al 110, ni al 90%, hay que estar al 100%, conservar un equilibrio psicológico, porque pueden ser días muy duros y no caer en la desesperación. Así que ese es el desafío que tenemos. Lo bueno es que esto va a durar relativamente poco. O sea, si la población coopera fuertemente, saliendo lo menos posible, asumiendo que tiene una autocuarentena, asumamos nosotros tenemos una antecuarentena, usemos el barbijo todo el tiempo, esto va a durar poco. Esto va a durar poco. No hago eso y por más medidas restrictivas que hagan los gobiernos de turno, te puedo asegurar que si nosotros no cooperamos, no anda. Porque la lucha de la pandemia tiene, te podría decir, 3 patas a la mesa. Una pata es el uso del barbijo de todas las personas todo el tiempo. La otra es el distanciamiento social. Esa es una coordinación entre la comunidad y los gobiernos que te dicen las restricciones y todo. Y la otra pata es la vacunación, que eso es gobierno puro, nosotros no tenemos que ver. Pero de estas 3 patas, el ciudadano común tiene acción clara y concreta en 2. Y esa hay que tratar de fortificarlas al máximo. Y me parece que el uso del barbijo en forma generalizada en todos los lugares, todo el tiempo y todas las personas, no me parece una cosa muy difícil. ¿No? Me parece una cosa que se puede hacer y nos va a ahorrar mucho disgusto y nos va a ahorrar muchas muertes que se pueden perder, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ojalá su mensaje trascienda. Sé que usted hace mucho para eso, por eso decimos que el aporte siempre es valioso. Gracias por su tiempo. Tenga usted buenos días. No, gracias por llamar. Y sigamos en esta cruzada que es fundamental. Hasta luego. En eso estamos. Y hay un rol importante del periodismo en esto, si no decisivo. Walter, no te vayas, ustedes tampoco. Una pausa y continuamos con el programa.